El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Y entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados habían fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Jesús le respondió: Juan le respondió: Yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es el mentiroso sino quien niega que Jesús es el Cristo? Se pregunta el autor de esta primera carta de Juan, quizás el mismo evangelista San Juan. ¿Y a qué se está refiriendo él? De hecho, dice una cosa muy fuerte aquí, y es para todos nosotros, y la Iglesia lo toma hoy con la autoridad que Dios le ha dado para enseñarnos a todos. Les he escrito esto respecto a los que tratan de engañarlos. Y dice: ustedes no necesitan que nadie les enseñe. ¿Será soberbia esto? ¿Será falta de humildad en un tiempo como estos? ¿Cerrarse uno a tomar maestros absolutos, a tomar guías que se presentan como absolutos dentro de la Iglesia, a tomar como absoluta una enseñanza que no es absoluta, a tomar como auténtica, objetiva y verdadera una instrucción que no lo es? Pues menos mal nos lo advierte la palabra del Señor. Ustedes no necesitan que nadie les enseñe. ¿Cuál es el gran problema hoy en la Iglesia? Al interno de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Que las versiones de Cristo son muy diferentes y las experiencias de Cristo son muy diferentes. Es muy polifacético hoy el conocimiento que cada católico tiene de Jesús, que cada teólogo tiene de Jesús, que cada maestro tiene de Jesús.
es muy diferente y por eso la confusión crece. Y por eso la angustia crece. Y por eso la desesperación crece. Y por eso el miedo crece. Y por eso el desconcierto y la desilusión crecen. Es que Juan les está hablando a personas que conocen a Jesús, que lo han experimentado, que lo han sentido en su corazón y saben quién es verdaderamente el Señor. Y la pregunta es si nosotros verdaderamente conocemos al Señor. Si tenemos una experiencia auténtica del Señor. Si las experiencias que hemos tenido en los momentos de oración o en eventos o en actividades pastorales, en retiros espirituales, en conferencias que hemos participado, en los diferentes eventos que se hacen dentro de la iglesia, si esas experiencias emocionales, que hasta sacan lágrimas, que hasta suscitan la emoción, ¿sí?, ¿son verdaderas o no son verdaderas? ¿Vienen del Espíritu del Señor o no vienen del Espíritu del Señor? Porque el diablo también tiene la capacidad de suscitar emociones, de suscitar lágrimas, de apasionar por muchas cosas. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros si esas experiencias, como lo hace la filosofía de la religión, cuando trata de estudiar estas experiencias, estos fenómenos religiosos, cómo darnos cuenta si son verdaderas y corresponden al Cristo que nos ha transmitido o que nos transmite la Sagrada Escritura y que nos transmite el Espíritu del Señor? Porque lo está advirtiendo hoy San Juan. Dice, el mentiroso es el anticristo. ¿Quién es sino el que niega que Jesús es el Cristo? Veamos según la Sagrada Escritura y según la Iglesia, porque la experiencia religiosa, el fenómeno religioso, la experiencia emocional que nosotros hayamos tenido y que se la atribuimos al Señor, tenemos que ir a verificarla, si sí corresponde al Espíritu del Señor o no, porque a lo mejor no es el Espíritu del Señor y puede ser el espíritu del anticristo. Fíjese que en el contexto en que San Juan escribe esta carta, no había una sola herejía, eran varias. De hecho, no es que San Juan escriba solamente a los gnósticos, que era una herejía que apareció dentro del cristianismo, eran varias. Eran varias herejías dentro de la iglesia y dentro del cristianismo que estaban deformando la fe de los cristianos. Lógicamente que había unas más fuertes que otras, puede que haya sido que el gnosticismo era una de las más fuertes, pero no era la única. La iglesia ya se enfrentaba a otro tipo de herejes y herejías en tiempo en que San Juan escribe esta carta. Y los cristianos se están viendo involucrados dentro de esta confusión, dentro de esta situación. ¿Cómo verificar? Es tan elocuente la palabra del Señor hoy y tan providencial. Me decía alguien, padre, uno se asusta cuando escucha estas cosas y hasta se llena de miedo y cree que Dios lo está defraudando. Porque ¿cómo Dios permite que ocurran todas estas cosas dentro de la iglesia y de nuestra vida si nos ama tanto? Y dice, no hay por qué sentir miedo, al contrario, Dios es muy bello y demasiado providente y demasiado amoroso que viene y nos advierte. Así es un padre que ama, que protege, que ayuda, un padre que se preocupa por nosotros, viene y nos dice, cuidadito mi hijito, mire, están estos peligros, no deja de anunciarnos los peligros. Un padre alcahueta que no ama, ¿sí?, o que es paternalista y asistente, jamás advierte de los peligros. Y ahí le decía al hijo, mijito, tranquilo que no está pasando nada. Vaya a la calle, juegue tranquilo que no hay ningún peligro allá afuera. Ese padre no ama. Un padre que ama utiliza la misericordia preventiva.
Santa Teresita y muchos santos han hablado de esto. ¿Qué es la misericordia preventiva? Advierte. Cuidado, mi hijito. Mire lo que está pasando, mire lo que hay dentro de la iglesia, mire lo que hay en el mundo. Cuidado para que no caigan esos peligros, porque un padre que ama no quiere vernos sufrir más de la cuenta, ¿sí? Si una mamá tuvo la experiencia, por ejemplo, de vivir aventuras amorosas no se había casado, pero vivir aventuras amorosas donde entregó su intimidad, su vida, la engañaron, pues ¿qué va a hacer luego dentro de un matrimonio con sus hijos y sus hijas? De esos errores que ella cometió y que la hicieron sufrir tanto, va a proteger a sus hijos para que no caigan en lo mismo. Eso es propio de pero una madre que no ama, no, pues que vaya y experimente lo mismo para que pruebe, ¿sí? Ese amor no es un amor al estilo de Dios, ¿sí? Porque no protege. Y el amor de Dios protege. Dios tan bello que a través de su palabra en estos tiempos de tanta dificultad viene y nos dice, cuidado, ¿sí? De hecho a Isaías le dice, mira, no llames conspirador a lo que mi pueblo llama conspirador. Y le dice a Isaías, ¿quieres que te diga quién es el verdadero conspirador? Yo, Yahvé, soy el verdadero conspirador entre mi pueblo, porque les advierto de los engaños que pueden meterse dentro. Y es verdad que Dios en estos tiempos, como nos ama tanto, nos base de conspirador y nos dice, cuidado, porque es que el diablo está suelto, ¿sí? Adán y Eva les dijo, cuidado, hay árboles en el jardín, coman de todos ellos, pero de ese que está allí no vayan a comer. Entonces Dios está sembrando cizaña, ¿cierto? Y división, conspiración. Está advirtiendo, está amando, está protegiendo. Hoy resulta que así pasó con Juan. Cuando llega un profeta a advertir, lo llaman conspirador y sembrador de cizaña y división, ¿sí? Pues aquí está Juan advirtiéndonos y está la iglesia advirtiéndonos y diciéndonos cuidados, porque quien no anuncia la totalidad, la plenitud de la fe en Cristo, es un mentiroso y es un anticristo. Ojo, la totalidad y la plenitud de la fe en Cristo. Supongamos, quien dice que la fuente de la paz, pues también está en la diversión externa, ¿sí? Que la fuente de la paz está en que todos nos abracemos, nos demos la mano, caminemos juntos, no importa que estemos en el error, pero que todos caminemos juntos para que estemos tranquilos, que no nos hagamos daño, ¿sí? Y que si hay pecado, pues que se siga en el pecado y hagamos pactos, démonos la mano, no nos hagamos daño, usted no denuncie mis errores, que yo tampoco le voy a decir nada por lo que usted hace, y nos entendemos y así tenemos paz. Ese es un anticristo. Porque ¿qué nos dice la iglesia y qué nos dice la palabra de Dios? Que ¿quién es la fuente de la paz? San Pablo lo dice claramente en la carta a los Efesios. Cristo es el fundamento de nuestra paz. Y la Gaudium et Spes nos lo advierte. El artífice de la paz que acaba con todas las guerras se llama Cristo. Y quien no anuncia a Cristo hoy como la fuente única y plena y no esté convencido de esto, de la paz, entonces todavía no cree en Jesús. Todavía no cree que Jesús es el Cristo y es el Mesías, anunciado por los profetas y enviado por Dios. Y quien no esté convencido y no esté buscando la paz en el corazón de Cristo y se ponga a buscarla por ahí en los hombres, pues ese ya tiene su Cristo, ¿sí? Y ya tiene su fuente de paz. Y ese va a terminar muy mal. Porque la única fuente de la paz es Jesús, nadie más. Nadie más. En la vida cristiana, en la fe cristiana, no existe. No existe alguien de quien el Padre nos haya dicho, también es en quien yo me complazco, escúchenlo y síganlo.
Por eso la iglesia no absolutiza a nadie, ni a ningún santo. La iglesia nos dice que los santos son ejemplos y son imitables en cuanto nos dirigen a la única fuente que es Cristo. Hoy hay gente con unas espiritualidades muy raras que le gusta andar absolutizando cosas que no son absolutas, y eso no corresponde a la plenitud, a la totalidad del Cristo, ¿sí? Por ejemplo, buscar la unidad fuera del Señor, es laudable el diálogo, es laudable el compartir, pero para llegar a un único fin, descubrir que la fuente de la unidad es Cristo. ¿Quién es el único que nos redime? ¿Quién fue el que destruyó el muro que nos dividía? Cristo, lo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Es el único. La fuente de vida fraterna, de comunión fraterna, es el Señor. Y quien no cree esto todavía no tiene la totalidad de la fe cristiana. Cristo en griego significa Christos, significa portador de todas las necesidades que hay en el corazón humano. Por eso Jesús se lo advierte a la samaritana: quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le daré nunca jamás volverá a tener sed, porque Él es el manantial. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente hoy, por andar buscando agua en cisternas, anda confundida y entorpecida, y no está donde verdaderamente debe estar. Y Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo el Padre: miren, yo los amo tanto que ahí les pongo a mi Hijo. Él es el único mediador entre mí y los hombres. Búsquenlo a Él. La Virgen tampoco dice nada contrario. Nos dice, como en las bodas de Caná: hagan lo que Él os diga, porque mi Hijo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y yo soy mediadora entre Cristo y ustedes. Mediadora. Sí, el Concilio Vaticano II nos lo dejó bien claro, y la Virgen también. Esto no lo tomó el Concilio Vaticano por sí mismo. Mire, ni siquiera ella se pone como absoluta. Ni siquiera, y ni se deja poner como absoluta la Virgencita. En Caná, ¿qué dice? Vayan donde Él, que su palabra es la que tiene autoridad. Hagan lo que la palabra les diga, ¿sí? Y la palabra dijo: traigan esas tinajas, llénenlas de agua. La Virgen no va a hacer nada diferente, pero estamos tan ciegos, tan dormidos hoy, tan entorpecidos, que no queremos aceptar. ¿Ustedes creen que cuando Juan llegó, la gente no estaba esperando al Mesías? Y lo buscaban. Los escribas se dedicaban a estudiar la Sagrada Escritura intelectualmente. Hoy hay muchos dentro de la iglesia, grandes teólogos, grandes maestros de espiritualidad, son grandes, pero han intelectualizado al Espíritu del Señor y lo han reducido a la letra, ¿sí? Y a la pericia intelectual. Y dice San Pablo en la carta a los Gálatas que el Espíritu es el que da vida, pero la letra mata, ¿sí? Los escribas intelectualmente buscaban y se conocían todos los textos y los interpretaban. El Papa Benedicto XVI ya acaban de publicar el Testamento Espiritual y nos dijo en su testamento que no nos confundiéramos, que no nos asustáramos, que todas esas pericias intelectuales de los grandes exégetas bíblicos modernos siempre tendían a caer, y que eso caerían ellos mismos. Y va a caer la gente desilusionada que sigue todas estas cosas. El Papa fue un hombre tan realista. Pero hoy hay católicos dentro de la iglesia que les da miedo ver la realidad, no quieren verla. Les da susto. Porque eso confronta. Y lo que confronta en primer lugar es nuestra experiencia de fe. Y no, yo no quiero que me tumben la experiencia que yo he construido con ayuda de otros
sobre Cristo y de pronto me derriban eso. Santa Laura Montoya le decía al Señor que la destruyera y que con sus ruinas reconstruyera un monumento a su gloria. Por eso hoy tenemos que revisar, no nos debe dar miedo acercarnos a la palabra de Dios y acercarnos al testimonio de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, y verificar. Ese es nuestro deber, verificar si la experiencia de fe que cada uno tiene es auténtica o no es auténtica. Y tenemos que tener la humildad para reconocer a la luz no nuestra, de nuestra mentira y de nuestra soberbia, de nuestro engaño o de los demás, sino a la luz del testimonio de la Iglesia, que es nuestro espejo, ir y reconocer y verificar si nuestra experiencia es real o no, si el Cristo que nos han anunciado es real o no, si esos sentimientos que hasta producen gozo y alegría y entusiasmo y ganas de cambiar el mundo, si corresponden a los del Espíritu de Cristo o no. Es la Iglesia, no es con nuestra autoridad ni con nuestros criterios. No nos puede dar miedo. Así terminemos sin nada. Por eso dice la palabra de Dios: dichoso a quien Dios hiere, pero cuando Él viene, Él hiere, Él mismo cura y venda la herida. Y muchas experiencias son puros mitos de Cristo, no son reales. Y saben, otro espejo que nos sirve, o una gran balanza que nos sirve para medir si la experiencia de Cristo, el conocimiento de Cristo que tenemos es real o no. La Eucaristía. La Eucaristía. A ver cómo arde nuestro amor por la Eucaristía. Si hay pasión por ella o no. Si amamos a Cristo o no. Si nos interesa a Cristo o no. Si nuestro corazón está lleno de entusiasmo por Cristo en la Eucaristía, en el sagrario. Nuestras constituciones de los hijos y las hijas del Fiat dicen algo muy confrontante para nosotros. Dicen que la Eucaristía, nuestras constituciones, para los hijos y las hijas del Fiat, dicen que la Eucaristía es el momento más importante de nuestro día. Un hijo del Fiat va con pasión, va con alegría, espera, está la expectativa de la celebración de la Eucaristía, porque es lo más importante. No hay nada más importante. Después, pues viene lo demás, sí. Pero no hay nada que entusiasme más el corazón de una hija del Fiat, de un hijo del Fiat, que la Eucaristía. No hay nada que le mueva más el corazón a un hijo y a una hija del Fiat que la Eucaristía y estar ante Jesús sacramentado. No hay nada más grande que eso. ¿Sí? Ahí vamos midiendo y nos vamos dando cuenta, ¿sí? Si la experiencia del Cristo que tenemos dentro es verdadera o no es verdadera. Y eso no es solamente para los hijos del Fiat, porque ¿saben qué dice la Sacrosanctum Concilium? Que la Eucaristía es la fuente de vida. Es la fuente de vida. Y es el culmen de la vida cristiana. Es decir, culmen que todas las actividades que se realizan en la iglesia, todas, convergen espontáneamente en la Eucaristía. Y si no es así, es porque el Cristo, la fe en el Cristo que tenemos no corresponde a la verdadera. Por eso San Juan les dice, no se dejen engañar. Dice, y ustedes no necesitan que nadie les enseñe. Solo es verificar y ya. Porque los escribas, fariseos, los levitas, van 3 grupos hoy. Primero levitas y escribas a preguntarle a Juan si es el Cristo. Juan la tiene clara. No, yo no lo soy.
¿Quién eres entonces? Porque es que estás haciendo unas cosas que solamente tienen autoridad de hacerla o Cristo, o Elías que quedó de venir según la promesa de los profetas, o el profeta que había de venir. Ellos esperaban a alguien similar a Moisés. Solamente dicen los estudios bíblicos, la teología actual, le dicen los escribas, la teología actual que nosotros hemos estudiado dice esto. Nosotros deducimos eso. Y los deja más confundidos que dice, ni soy Elías, ni soy el Cristo, ni soy el profeta. Y entonces, ¿por qué bautizas? ¿Y por qué haces estas cosas? ¿Quién eres? Dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Habían estudiado también la Sagrada Escritura, que se habían entorpecido. Porque lo que decían los profetas es que antes iba a venir el precursor con el espíritu de Elías. No está diciendo que era un segundo Elías, ¿sí? Y nunca, Dios como principio nunca va a hacer eso, ¿sí? Porque Dios nos crea de una manera personal, individual, a cada uno. Y por eso no todos somos iguales, y ustedes no se van a encontrar santos iguales, ni en el cielo, ni aquí en el mundo, ni personas iguales. No existe. Eso lo hace el marxismo. Al marxismo le gusta la masa, ¿sí? A todos los corta con la misma tijera, ¿sí? Hay dentro de la iglesia espiritualidades comunistas, marxistas, ¿sí? Que parten de una experiencia individual para proyectarlas y entonces todos son lo mismo, ¿sí? Si a mí me pasó esto, a los otros también, todos, y no, en la iglesia no es así. Por eso a la hora de ir a cada persona, por ejemplo en la dirección espiritual, hay que ir desde el Espíritu del Señor. Y nosotros los que acompañamos personas en la dirección espiritual, no es a partir de lo que le pasó a este, o a este, o a esta, o a mí. Porque Dios a cada persona la mira como es en particular, como un hijo amado suyo de manera particular. El diablo es muy astuto, porque nos pone a cortar a todo el mundo con la misma tijera en la iglesia. ¿Quién eres tú? Él sabe quién es. Yo soy la voz que clama en el desierto. Eso es como cuando a uno lo quieren como sacerdote, quieren que uno sea igual a otro sacerdote, ¿sí? Que uno sea la réplica de otro santo. No puede ser. Dios es tan sabio y tan infinito y tan poderoso que a cada uno nos pide una misión en particular. La misma que a mí me pide, sí, la misión que a mí me pide, no es la misma que le pide a otro sacerdote de esta parroquia o de la misma comunidad. Aquí somos dos sacerdotes, el padre Andrés y yo, ¿sí? De los hijos del Fiat. La misión, claro, hay un carisma para todos, en común lo vivimos, pero dentro de ese carisma, pues yo no estoy llamado a ser la personalidad del padre Andrés. Pues, ¿qué tal? ¿Sí? O el padre Andrés no está llamado a ser la personalidad mía. ¿Qué tal? Él tiene que ser Cristo, yo tengo que ser Cristo, ¿sí? Dentro de mi individualidad, dentro de mi personalidad, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la Madrecita Alicia, una gran santa. Imagínense que yo, el padre Omar, tenga que ser una segunda Madre Alicia. Primero pierdo mi identidad masculina, ¿sí? ¿Sí? Claro, porque ella es mujer, Dios la hizo mujer. Hay unos dotes bellísimos, hermosísimos de ella que me estimulan. Y una gran santa. Una vez yo la hablaba, hoy lo hablo con toda tranquilidad porque yo la hablaba con ella, ¿sí? Hubo un momento en la historia de la comunidad que habían personas que me decían, es que usted no es la Madre Alicia, usted no es como la Madre Alicia. Y yo estaba confundido, ¿sí? Y entonces me fui por donde ella y le conté, y le dije, mire, madrecita, y que ella cogió las risas. ¿Quién te dice esas cosas? Madre, me están diciendo eso. Yo intento, pero no soy capaz. Y se reía. Así. Me decía, mijito, tú no tienes que ser yo, ¿sí? Tú eres Omar con tu personalidad. Tienes que ser como Jesús.
Y ya se me acabó, ya me tranquilicé, me dio paz, ¿sí? Porque nosotros, esa concepción tan errada que tenemos de la fe cristiana, ¿sí? Esa concepción tan errada que tenemos de la fe cristiana. Entonces, no, tenemos que encontrar nuestra identidad en el corazón de Jesús. Y Juan la encontró muy bien. ¿Quién eres entonces? Yo soy la voz que clama en el desierto. Es que ¿por qué usted no habla como habla esta otra persona, o este otro sacerdote, o esta religiosa? Juan, ¿usted por qué no habla como los escribas? ¿Por qué no habla como los fariseos? ¿Por qué? No, yo simplemente soy la voz que clama en el desierto. A mí me mandaron a hacer una tarea, yo estoy haciendo esta tarea. Esta es la que me corresponde hacer. Y además yo no soy el Cristo. Hay uno que viene detrás de mí que es más grande y ustedes ni siquiera lo conocen. Y está en medio de ustedes. Cuando uno tiene desvirtuada su identidad, también tiene desvirtuada la identidad de Cristo y no es capaz de reconocerlo. Cuando uno está herido y está dañado interiormente, también tiene una visión dañada de los demás. Porque dice el Señor que eso es, la mirada es como dice el Señor que el ojo, sí, es la lámpara de todo el cuerpo, y como esté tu ojo, así verás todo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, esta sociedad es una sociedad huérfana, esta humanidad. Es un espíritu de abandono muy fuerte que hay, ¿sí? Y cada vez más se siente, ¿sí? Y la gente es buscando cobijo paternal. Cualquier parte donde le den cariñito, por ahí se mete. Que le den un poquito de seguridad, por ahí se mete, ¿sí? Y el que nos da la mayor seguridad se llama Jesús. El que nos muestra el verdadero rostro del Padre, auténtico, nítido como es Jesús. Quien nos muestra quién es el Padre verdaderamente y nos hace enamorar de Él. Y ese sí nos hace reventar de alegría y de emoción. Es Jesús. Y la Virgen también. Pues la Virgen nos manda a donde Él, sí. Y San José, para allá nos manda a donde Él, sí. Imagínense que San José, cuando hubieran llegado los pastores a adorar al niño, se hubiera colocado ahí en el centro, venga, un momentico, primero a mí, que es que yo soy el papá de él, sí. No, la Virgen y San José despejaron el camino para que todos llegaran a adorar a Jesús. Hoy dentro de la iglesia muchos de nosotros estamos entorpeciendo a la gente y no las estamos dejando llegar donde Jesús. Jesús, que es la revelación plena del Padre, está en la Eucaristía y en cada sagrario. Verifiquemos si nuestra experiencia del Señor es verdadera o no es verdadera a la luz de su palabra. Verifiquemos si nuestra experiencia del Cristo, lo que conocemos nosotros de Cristo, lo que hay en nosotros de Cristo, si la fe que tenemos en Cristo es verdadera o no es verdadera a la luz del catecismo de la Iglesia Católica. San Juan Pablo II en una constitución, cuando es constitución apostólica, no crean que es una recomendación, es una constitución, ¿sí? Y en la constitución para aprobar el catecismo nos dijo que esa doctrina era la regla segura para estar en comunión con la Iglesia. Hoy hay obispos y sacerdotes que no están en una comunión real con la Iglesia porque no predican y sostienen la fe de la Iglesia. Por eso el canon romano, si la plegaria eucarística uno nos oramos por todos los obispos que fieles a la verdad, porque hay unos que no son fieles a la verdad, que fieles a la verdad promueven la fe, y no cualquier fe, porque hay otros obispos y sacerdotes que promueven otra fe, pero no la católica, promueven la fe católica y apostólica. Nuestra fe, gracias a Dios, tiene esas dos características, que es católica y es apostólica, porque hay una cantidad de predicadores que no están enseñando al verdadero Cristo y son herejías
que están siendo muy bien planteadas en la práctica. Herejías que no han muerto, son una cantidad de herejías que vienen desde el principio, pero que hoy se viven en prácticas espirituales, pastorales, en fundamentos teológicos y supuestamente principios morales. Miren, si supiera la gente cómo tiene deformado el criterio para discernir si los principios morales que les están enseñando, si son principios o no son principios. Sacerdotes y todo. Esto en la confesión, pero no nos asustemos. Si el Señor hoy nos está advirtiendo de todo esto, pues nos está dando la salida. ¿Y qué nos dice? Pues tranquilos. Es que yo prometí enseñarles, yo prometí guiarlos, yo prometí pastorearlos, soy yo el que los voy a guiar. Vengan a la Eucaristía, vean a mi hijo, escuchen a mi hijo, que ahí está toda la salvación. Entonces volvamos nuevamente al Señor. Por eso este tiempo nos llama a la conversión, ¿sí? Y solamente en la Eucaristía, en la palabra del Señor, en la iglesia, descubrimos al verdadero Cristo. Y por eso dice San Juan, ustedes no necesitan que nadie les enseñe. Si nos están llamando a la Eucaristía, maravilloso, porque ahí está Cristo. Si nos están diciendo que en su palabra encontramos la verdad, maravilloso. Pero si estamos llegando hasta allá, porque es que no nos podemos quedar con la emoción de los discursos, ¿sí? Hay gente que yo acompaño espiritualmente, entonces viene después de una experiencia de fe vivida, padre, es que no, padre, me la embarré, vea. Y yo les digo, yo ya no tengo que preguntarte qué pasó, porque ya sé qué pasó. Dejaste de adorar al Señor, de orar. Dejaste de hacer el ritmo de oración que traía, ¿cierto? Sí, padre. Ah, bueno, es que eso es un axioma, ¿sí? Tú dejas de estar a los pies del Señor y caes. Eso es sencillo, porque no hay más quien te sostenga. Tú dejas de vibrar con la Eucaristía, de venir a la Eucaristía con todo el amor y tu corazón, y caes. Eso es sencillo. Tú vienes a la Eucaristía con todo el amor y la necesidad, urgido de la fuerza de Cristo, y no caes. No, pues el diablo te atribula, eso es cierto. Y te trilla, pero no, el Señor no te deja. Como decía el Papa Benedicto XVI en su testamento, muchas veces que me sentí hundido, el Señor no me dejó, me sostuvo. Pero sencillamente, el que anda en el pecado hoy y vive en la esclavitud del mundo es porque no está buscando al Señor, ni porque posee la fe en Cristo. No tiene su confianza puesta en el Señor. Así es sencillo. Eso es sencillo. Porque la promesa del Señor es que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y no van a caer. Padre, caer es de héroes. No, fiarse de Cristo. Tener la humildad de creer que el Señor nos sostiene, eso es de héroes. Entregarse a la caída es de cobardes. Y eso es fruto de la soberbia. De creer que podemos luchar con nuestras propias fuerzas o con las fuerzas de otros y no con las del Señor. Y la humildad precisamente es reconocer que sin el Señor no podemos hacer nada. Y que si el sarmiento no permanece unido a la vid, no puede producir fruto y lo cortan, se seca, lo cortan y es echado al fuego. Entonces, porque el Señor nos lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces pidámosle al Señor que está en medio de nosotros. Hay algunos que todavía no lo conocen ni lo reconocen, pero está en medio de nosotros. San Juan hoy nos lo está diciendo, detrás de mí, sí, hay alguien que está en medio de ustedes y que todavía ustedes no reconocen. Yo bautizo en medio de ustedes. Hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. La gente anda buscando y la gente no sabe que el secreto de nuestra salvación y de la vida eterna está en la Eucaristía, está en cada altar y en cada sagrario. Ahí debemos buscarlo. Y ahí está nuestra vida. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre